Bienvenidas a este maravilloso encuentro de hoy jueves, donde vamos a trabajar la relación entre nuestras emociones y nuestro bienestar físico. A lo largo de estos 30 minuticos más o menos, vamos a explorar cómo nuestras emociones, tanto positivas como negativas, pueden tener un impacto directo en nuestro cuerpo. Porque definitivamente entender esta conexión es fundamental para llevar una vida más saludable y equilibrada. Vamos a comenzar definiendo nuevamente y recordando qué son las emociones. Las emociones son esas respuestas fisiológicas y psicológicas que nosotros emitimos a estímulos internos o a estímulos externos. Nos ayudan a interpretar y responder a nuestras experiencias y por lo tanto juegan un papel crucial en nuestra vida diaria. Las emociones son de diversa índole. Son manifestadas a través de la sombrilla del miedo o son manifestadas a través de la sombrilla de los atributos del amor. Por eso son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el apego, el entusiasmo, la carencia, la enfermedad, la pobreza, el apaciguamiento, la salud, el bienestar, el gozo, la prosperidad. Y cada una de ellas tiene su conjunto de respuestas fisiológicas que están asociadas a o conectadas con diferentes órganos de nuestro cuerpo. La conexión entre esas emociones y nuestro cuerpo es lo que en un momento determinado nos determina esos desórdenes, esos síntomas, esas situaciones que nos llevan a pensar, suponer, creer o sentirnos enfermos. Cuando estamos frente a una emoción que nos ocurre generalmente durante todo el día, porque queramos o no, seamos conscientes o no, las emociones están presentes en nuestro día a día, porque cada situación, cada relación, cada acción que yo realice genera en mí una emoción, genera en mí una respuesta, genera en mí un estímulo y ese estímulo genera una emoción, genera una respuesta. Entonces, ¿cómo reacciono yo ante esa situación? Dependiendo de mis propias creencias, de mi propio nivel de conciencia, de todo el proceso evolutivo que haya tenido. Eso es lo que determina la clase de respuesta que yo voy a tener ante una emoción. Por eso las emociones que puede sentir María no son las mismas que va a sentir Patricia o que va a sentir Gloria o que va a sentir Emilia. Son completamente diferentes porque ellas dependen de mi sistema de creencias, de mi nivel de conciencia y de la capacidad que yo tenga para reaccionar y para ver esa situación y asimismo dar una respuesta. Pero cada emoción produce en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todos los seres humanos una respuesta fisiológica. ¿Y qué es esa respuesta fisiológica? Cuando nosotros experimentamos una emoción,
nuestro cuerpo responde, así seamos conscientes o no, de diferentes maneras. Estas respuestas son automáticas e involuntarias y están diseñadas para prepararnos para enfrentar o para vivir diversas, diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros experimentamos alegría y felicidad, estas emociones causan en nosotros la liberación de endorfinas, de serotonina y de dopamina, que son esos neurotransmisores que están asociados a mi bienestar. Entonces, ¿qué van a producir estas emociones? Felicidad, expansión, gozo, alegría, tranquilidad, amor. Fisiológicamente, la alegría puede hacer que nuestro corazón, por ejemplo, lata más rápido, pero ese latido, ese ritmo rápido, no va a ser un ritmo que le va a causar un daño al corazón, sino por el contrario, es un movimiento saludable que aumenta la energía y mejora la función del sistema inmunológico. Pero, ¿qué sucede si nosotros sentimos miedo o si sentimos ansiedad? Cuando nosotros sentimos miedo, el cuerpo activa una respuesta que es de defensa, de lucha o de huida, porque yo tengo que defenderme de un peligro. Eso es lo que nos han enseñado, que es el miedo, y ese no es el miedo. El miedo, hay muchos videos aquí anteriores en donde yo les hablo de lo que realmente es el miedo, pero nosotros creemos que cuando tenemos miedo tenemos que salir corriendo porque tenemos que defendernos de algo. Entonces, esta reacción que tiene nuestro cuerpo de huida o de lucha implica la liberación de adrenalina y cortisol. Y estas hormonas preparan al cuerpo para enfrentar una amenaza. O sea que el cuerpo, todas nuestras células y todo nuestro sistema inmunológico en ese momento va a estar así, a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, hay un peligro y yo me tengo que defender y mi cuerpo se tiene que defender y mis células se tienen que defender. Entonces, el corazón allí produce la misma taquicardia, produce una aceleración en la respiración, los músculos se tensan y las pupilas se dilatan. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto produce un sobreesfuerzo de todos nuestros sistemas para podernos defender, para poder huir, para poder salir corriendo y evitar ese peligro. Entonces, en ese momento, toda esa estimulación que tiene nuestro cuerpo genera en nosotros una sobrecarga, un trabajo excesivo. Si tenemos, por ejemplo, enojo y frustración, estas emociones pueden causar un aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Entonces provocan la liberación de adrenalina y de noradrenalina, preparándonos para una respuesta agresiva. Entonces, cuando nosotros tenemos enojo y frustración, no vamos a reaccionar huyendo, salir corriendo. No, vamos a reaccionar con rabia, con agresividad. Y eso hace que nuestro ritmo cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca se aumente y la presión arterial se eleve. Entonces, esto va a generar también una sobreestimulación de nuestro sistema cardíaco que va a empezar a tener que trabajar de una manera acelerada para defenderse de esa agresión.
Si tenemos, por ejemplo, tristeza y depresión, entonces estas son emociones que pueden causar una disminución en los niveles de energía. Y estos cambios producen también trastornos en el apetito y en el sueño. Y a su vez producen una reducción en la producción de serotonina. Y esta reducción en la producción de serotonina afecta nuestro estado de ánimo cuando esto es muy prolongado, cuando nosotros estamos en ese estado de tristeza y de depresión permanente. Entonces, vamos entendiendo por qué cuando nosotros permanecemos en esos estados emocionales tan profundos y tan largos, nuestras células, nuestras hormonas, nuestros organismos se van desordenando. Entonces, las emociones en sí están controladas por nuestro sistema nervioso y específicamente por nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones involuntarias del cuerpo, como son la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca. Nosotros no podemos, la respiración es un acto involuntario. Tú no piensas, yo voy a aprender esto y voy a respirar. Voy a tomar aire y voy a exhalar. Eso lo hacemos cuando estamos en total conciencia y estamos en total observación y estamos en total presencia. Lo mismo sucede con nuestra frecuencia cardíaca. Cuando nosotros hemos pasado un susto o estamos en un estado de estrés, nosotros a través del proceso de respiración podemos empezar a disminuir para nivelar esa frecuencia cardíaca en nuestro cuerpo. Pero en general, en el día normal, en nuestra vida cotidiana, la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca son procesos involuntarios de nuestro cuerpo. Entonces, ese sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, en donde está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que prepara al cuerpo para la acción. Está activado durante las respuestas de lucha o de huida. O sea, es el responsable de aumentar la frecuencia cardíaca, de dilatar las pupilas y de liberar energía almacenada para defendernos, para que nos defendamos cuando estamos en un peligro. Entonces, allí se activa todo este sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario. Promueve la relajación y el descanso. Y este sistema parasimpático está activo durante todos los estados de calma y es responsable de reducir esa frecuencia cardíaca, de aumentar la digestión y conservar la energía. Entonces, allí en ese estado de parasimpático, de calma, de neutralidad, de aceptación de todas las cosas que nos suceden en la vida, conservamos energía. Allí no hay un gasto mayor de energía. Las emociones también afectan nuestro equilibrio hormonal. Entonces, por ejemplo, el estrés provoca liberación de cortisol. Y esta es una hormona que nuestro cuerpo está, digamos, predispuesto o está en capacidad de soportar y de manejar ciertos niveles de cortisol en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Pero cuando estos niveles de cortisol se aumentan terriblemente y son permanentes, como en el caso, por ejemplo, del estrés excesivo,
del estrés extremo, de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, esto hace que nuestro cuerpo empiece a envenenarse, nuestro cuerpo empiece a intoxicarse por ese exceso de cortisol. Y el cortisol en exceso afecta nuestra función y nuestro sistema inmunológico. Afecta toda la presión arterial y afecta los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo ante diferentes tipos de emociones nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces, la alegría, por ejemplo, cuando nosotros sentimos alegría, nuestro cuerpo libera endorfinas, las cuales nos hacen sentir bien y reducen el dolor. La alegría también puede mejorar la función inmunológica y aumenta esos niveles de energía en nuestro cuerpo. Entonces nos sentimos felices, alegres, no tenemos absolutamente nada de qué quejarnos. El amor y el afecto, estas emociones estimulan la producción de oxitocina, que es conocida como la hormona del amor. Y esto fortalece nuestro sistema inmunológico, reduce el estrés y produce sentimientos de confianza y de conexión y empatía con los demás. Pero si vamos a lo contrario y vamos a esas emociones negativas, vemos cómo el estrés crónico provoca en nuestro cuerpo una serie de problemas de salud que incluyen la hipertensión, los problemas digestivos, debilitan el sistema inmunológico, afectan la calidad de sueño y aumentan grandemente los riesgos de nuestros desórdenes y nuestros desbalances celulares que si son persistentes en nuestro cuerpo pueden llegar a producir esos síntomas que nosotros los de irevedianos manejamos en esta 3D como enfermedad. Si tenemos, por ejemplo, una ansiedad o una depresión, entonces estas emociones afectan nuestra calidad de sueño, afectan nuestro apetito, afectan la capacidad para concentrarnos. La ansiedad puede provocar problemas gastrointestinales profundos, puede producir dolores de cabeza, puede producir fatiga. Y la depresión puede llevar a una disminución en la función inmunológica y aumentar el riesgo de todas las enfermedades crónicas cuando nosotros estamos en ese estado de depresión permanente. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar, que no nos podemos quedar solamente en solucionar el síntoma, en quitar la depresión, en quitar todos los síntomas y todas las manifestaciones que me está produciendo la depresión, sino que yo tengo que llegar a lo profundo, a ese piélago para saber exactamente qué es lo que me está produciendo esa depresión y de alguna manera llegar a esa raíz, cortar esa raíz para que la depresión desaparezca en mi vida y no me siga causando los daños y las dificultades que me está causando. En el sistema cardiovascular, por ejemplo, también se producen una serie de alteraciones a raíz de todo este desorden que se presenta por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Entonces, todas estas emociones hacen que nuestros sistemas, nuestros órganos, tengan que empezar a trabajar con un sobreesfuerzo. Entonces, aquí es cuando el cuerpo empieza a sobreestimularse, a producir para empezar a nivelar esos estándares. Es como cuando tú forzas un carro para que ande. Es decir, si tu carro está dañado
y tú lo prendes y el carro no tiene aceite o el carro está mal de líquido de frenos o pues el carro está forzado y va a llegar un momento en que el carro te va a dejar tirada. Eso mismo sucede con nuestro cuerpo. Si yo hago que nuestro cuerpo a través del estrés, a través de la angustia, a través de la carencia, a través de todos esos efectos del miedo que están bajo la sombrilla del miedo, manejen mi vida y se adueñen de mi vida y empiecen a trabajar en mi vida de una manera permanente, pues esto lo que va a producir es que todas mis células, mis moléculas, mis dendritas, absolutamente todo va a empezar a tener que trabajar excesivamente, trabajar de una manera sobrenatural para poder, digamos, sostener esos niveles de estrés y de ansiedad que yo le estoy dando. El estrés crónico puede inflamar incluso las arterias, entonces lo que contribuye a alteraciones y a enfermedades como la arteriosclerosis, por ejemplo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas que yo les estoy contando en este momento. Las emociones positivas, por otro lado, pues son emociones como la alegría y la gratitud que tienen unos efectos maravillosos porque tienen unos efectos cardiodepresores, entonces mejoran la salud del corazón, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En nuestro sistema digestivo, por ejemplo, vamos a ver que el estrés y la ansiedad pueden causar el síndrome del intestino irritable, la indigestión y el reflujo. El reflujo se debe a esos excesos de estrés. Estas emociones pueden alterar el equilibrio de las bacterias intestinales y afectan la movilidad gastrointestinal, produciendo el estreñimiento. En cambio, las emociones positivas pueden mejorar la digestión porque promueven la relajación y el buen funcionamiento de todo ese peristaltismo intestinal para que nuestro organismo y nuestro sistema digestivo trabaje de una manera adecuada, fluida, sin problemas, sin restricciones y sin angustias y sin limitaciones. El sistema inmunológico, por ejemplo, a través del estrés y de la depresión, es afectado porque se debilita. Y esta debilidad del sistema inmunológico, pues simplemente lo que hace es que nos vuelve más susceptibles a las enfermedades y a las infecciones. El estrés crónico, cuando estamos en esos estados de estrés crónico, pues reduce la capacidad del cuerpo para combatir esos patógenos y puede retrasar, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante una cirugía o ante unas heridas abiertas, puede retrasar la cicatrización de esas heridas. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, con la felicidad y con el optimismo, porque estas son emociones positivas que fortalecen nuestro sistema inmunológico, aumentando la producción de las células del sistema inmunológico y mejorando la capacidad del cuerpo a la resistencia de las enfermedades. Entonces, cuando nosotros estamos en felicidad y optimismo, nos paramos en una esquina y pasa por allí alguien que está con gripa, a nosotros no nos pasa esa gripa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema de defensas, que es nuestro sistema inmunológico alto. Pero si estamos en total angustia, en total debilidad, en total frustración, en total miedo, nos paramos en una esquina, nos cae una gota de agua y la gripa nos da. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico en ese momento está muy por debajo de los estándares que debe estar y permite, porque no tiene la capacidad de defendernos a nosotros de esa gripa. Entonces, por eso es muy importante que nosotros trabajemos en esto,
porque esto hace que cuando nosotros estamos en esos estados de felicidad y optimismo, pues nuestro sistema inmunológico está funcionando de una manera perfecta. Entonces, no permite o es muy impermeable, es como una piedra, como una pared que se forma para que esos bichos que están en el aire, en el exterior, a mí no me llegue. Por eso, cuando nos dio el COVID, hubo muchas personas que no les dio COVID porque tenían ese sistema inmunológico supremamente alto y no permitía que el COVID entrara donde ellas. Pero esas personas depresivas, esas personas que se metieron en la pandemia, que creyeron en toda la información que se les entregaba, pues debilitaron su sistema inmunológico y se les metió el bicho y resulta que eso pues alteró absolutamente todo. Entonces, ¿cómo podemos entonces manejar estas emociones? Lo primero es que las emociones, y esto quiero que les quede muy claro, que lo, que se lo, que se lo peguen muy, muy, muy bien en ustedes. Y es que las emociones no se controlan. Las emociones se sienten, las emociones se expresan. ¿Y cómo se expresa? A través de tener esa conciencia plena, esa presencia, esa capacidad de observarme, de saber exactamente qué me está produciendo en este momento, qué estoy sintiendo yo en este momento que estoy al frente de ustedes. ¿Estoy sintiendo miedo? ¿Estoy sintiendo dolor? ¿Estoy sintiendo frustración? ¿O estoy feliz porque estoy compartiendo con ustedes esta información? Entonces, es tener esa capacidad de observación permanente. Por eso la meditación es una práctica tan supremamente valiosa en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente la concepción de que meditar es dejarnos ir, es perder la conciencia. Y es todo lo contrario. Meditar es estar consciente. Yo estoy en este momento en estado meditativo. ¿Por qué? Porque estoy perfectamente consciente de lo que les estoy diciendo. Entonces, yo estoy en estado meditativo porque estoy completamente concentrada en ustedes, estoy en atención plena, estoy en total presencia con ustedes, pero les estoy entregando una información que me llena de alegría. Entonces, la meditación no es perder la conciencia. La meditación es estar presente en cada momento de la vida y saber que si corrí, me dio un dolor aquí, que si comí muy rápido, entonces me dio reflujo, que si pensé mucho en una situación que tengo, entonces me va a dar dolor de cabeza, que si lo que sea. Eso es estar en conciencia, eso es estar en observación, eso es estar en estado meditativo permanentemente, es estar en total presencia. Y este estado nos permite ayudar a reconocer y manejar nuestras emociones de una manera efectiva y así convertirnos en una persona emocionalmente inteligente, no dejándonos llevar por las emociones, sino manejando las emociones. Yo tengo un taller maravilloso de 4 semanas donde les enseño a trabajar esas emociones y los descubrimientos que han hecho las personas que han hecho el taller son absolutamente extraordinarios. Si están interesados en el taller, me cuentan porque el taller es maravilloso. Entonces, la conciencia plena, ese estado de conciencia, ese estado de presencia permanente, nos permite saber qué está sucediendo en mí en cada momento de nuestra vida, reduciendo ese estado de estrés, ese estado de ansiedad, ese estado de
de estar recordando cosas que en un momento determinado me van a generar angustia, me van a generar estrés. El ejercicio físico, por ejemplo, es un ejercicio que nos permite liberar endorfinas y puede ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad. Entonces, actividades como la yoga, el tai chi, los aeróbicos son especialmente muy beneficiosos para lograr ese bienestar emocional. El dormir lo suficiente. Definitivamente nosotros tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida por tener un sueño reparador, reparador. Porque si nosotros nos dormimos, pero estamos despertándonos cada minuto, estamos en ese estado de ansiedad, nos sobresaltamos, ese no es un sueño reparador. El sueño reparador es el sueño en donde yo puedo vivir todas mis fases, llego a ese estado profundo del sueño, sueño absolutamente lo que tenga que soñar y vuelvo a generar esos estados, esos ciclos que tiene el sueño durante toda la noche. Eso es lo que me produce a mí un sueño reparador. Entonces, si yo estoy teniendo dificultades para trabajar ese sueño reparador, es muy importante revisar qué está sucediendo con nosotros, porque es esencial. Una persona que no tenga un sueño óptimo empieza a presentar desórdenes en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional, en su cuerpo espiritual, en su cuerpo etérico, en su cuerpo mental. Eso es una realidad. Entonces, un sueño adecuado mejora el estado de ánimo y las funciones cognitivas. También es supremamente importante trabajar y tener alimentos saludables. Empezar a mirar cuáles son esos alimentos saludables. Ustedes me dirán, ay, pero es que los alimentos saludables valen mucho, pero ¿cuánto vales tú? Yo te pregunto, ¿cuánto vales tú? De pronto tenemos un aceite y compramos el aceite más barato, pero es que ese aceite más barato nos va a dañar nuestro corazón. En cambio, si yo me fijo y compro un aceite un poquito más fino, pues ese aceite le va a hacer menos daño a mi corazón. Entonces, aquí es donde tenemos que poner la balanza y decir, ¿qué vale más? ¿El aceite o mi vida? Y si de pronto en un momento determinado, pues no tenemos para comprar el aceite, compremos mantequillita y fritamos en mantequilla, pero no compremos esos aceites tan supremamente fuertes porque esos aceites lo que hacen es dañar nuestro corazón. Adoramos y amamos el gordo, la carne roja con el gordo así de espectacular y decimos que dicha este gordo. Ese gordo se nos va para y nos empieza a taponar las arterias. Entonces debemos empezar a mermarle la cantidad a ese gordo si no lo podemos hacer de una manera total, porque eso nos tapa las arterias. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tu vida o comerte el gordo? Entonces ahí es cuando empezamos a hacer conciencia de nuestro valor, de nuestra valía. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto me cuido yo? ¿En dónde estoy presente yo? Contar con una comunidad, por ejemplo. Es maravilloso tener una comunidad que me apoye, tener una comunidad que me oiga, tener una comunidad donde yo pueda hablar, donde yo pueda expresar, donde yo pueda conectarme, donde a mí me puedan decir, donde yo pueda expresar absolutamente todo. Es supremamente importante el sentirnos escuchadas y poder recibir ese acompañamiento apropiado, podernos ayudar y manejar nuestras emociones a nivel grupal es maravilloso. Yo tengo unos grupos en WhatsApp y tengo unos grupos en Telegram de apoyo espectaculares. Entonces, si quieren, me escriben y yo con mucho gusto las ingreso a esos grupos. Tener relaciones positivas
Y aquí debemos empezar a ser un poquito más selectivos en nuestras cosas. Hay personas que son negativas por naturaleza, que todo les parece malo, que todo lo critican, que todo lo odian, que todo les parece horrible, que ven todo lo malo, pero no se sientan a ver lo bueno que han recibido de la vida. Y cuando nosotros estamos rodeadas de estas personas tan supremamente negativas, pues esto lo único que nos genera es angustia, lo único que nos genera es estrés y eso se nos va pegando, porque eso se pega, porque la energía es energía. Y si yo estoy al lado tuyo y estoy con una energía densa, que todo lo odio y me parece terrible todo, pues si yo estoy a tu lado, eso se me pega y voy a empezar a estar irritable y voy a empezar a estar de mal genio y voy a empezar a ver todas las cosas negativas. Entonces es muy importante ser consciente de con qué personas estamos rodeadas, de quién nos está rodeando, de qué nos aporta esa persona positivamente en nuestra vida, porque en este momento tenemos que pensar en nosotros. Entonces es muy importante que seamos conscientes y que más que seamos conscientes, empecemos a comprender que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida y somos responsables de la manera como mm, respondemos ante las diferentes situaciones. Y aquí te repito algo que siempre te he dicho. Las situaciones que tú vives en tu vida son neutras. La enfermedad, el duelo, que te echen del trabajo, que tu marido te sea infiel, que tu novio se vaya con otra, que tu hija sea lesbiana, que tu hijo sea, es decir, homosexual. Todas esas situaciones son neutras. Son situaciones neutras. Tú, de acuerdo con tu nivel de conciencia, con tus creencias, con tus pensamientos, las ves de una forma que te aportan y te ayudan a crecer y a evolucionar, o las ves desde una forma traumática, difícil, horrible, espantosa. Eso depende de ti, no es la situación. La situación no es la que maneja tu vida. La que maneja tu vida es la información que tienes tú dentro que le pone un rótulo a esa situación. ¿Esto es horrible o esto me va a enseñar algo? Eso depende de ti. Entonces, ya para terminar, nuestras emociones tienen un impacto significativo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo etéreo, en nuestro aura, en nuestro cuerpo energético, en ese campo energético, que son los 4 cuerpos inferiores: cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Esos son nuestros 4 cuerpos. Y tenemos que estar equilibrándolos permanentemente para vivir en armonía. ¿Y cómo los trabajamos? Purificándolos, empezando a ver lo que te decía ahora. Las situaciones son neutras. Tú le pones el rótulo de bueno o de malo. Ese se lo pones tú. Porque para ti, que te mienten la madre, puede ser la ofensa más grande y tú sacas un revólver y matas. Pero para tu vecina puede ser una cosa normal porque ella se acostumbró a que toda la vida decía, mentaba la madre. Entonces para ella es como decir a bestia. No tiene ningún significado. Pero para ti puede ser terrible. Pero es la misma palabra, es el holograma. Lo que hace que yo vea las cosas graves o no graves es un holograma. Entonces, cuando nosotros entendemos
cómo afecta nuestro cuerpo físico, mental, emocional y energético, tomamos medidas para manejar nuestras emociones de manera efectiva y llevar una vida más saludable. En este momento, las invito a poner en práctica las estrategias que hemos visto aquí para que empiecen a mejorar ese bienestar físico y emocional. Gracias infinitas por acompañarme en este nuevo video y te invito a que te suscribas a mi canal para recibir contenido gratis y de alto valor y que me sigas por Instagram y por Facebook. Buenas tardes, nos vemos en 8 días y por Instagram y Facebook.